Salve, estrella del mar, madre que diste luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta los prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo, Virgen singular sobre todo suave. Haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura. Para que Dios, viendo a Jesús eternamente, nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo. A los tres un solo Dios, un solo honor. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me redirija a vos, para atestiguaros mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre para que sea ella mi abogada delante de vuestra Majestad, y en mi grandísima miseria mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena Madre, infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta María, delante de vos y en todas partes, me hace falta para calmar vuestra justa cólera. Pues tanto os he ofendido, y todos los días os ofendo, me hace falta para defender los eternos y merecidos castigos con vuestra justicia me amenaza. Para pediros, para acercarme a vos, y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en otro vuestra mayoría gloria. Ah, si pudiera yo publicar todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera hacer que conociera todo el mundo que si no fuera por María estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio. María está ahí en mí. Aec facta est mihi. Oh, qué tesoro, oh, qué consuelo. Y ahora en adelante ¿no seré todo para ella? Oh, qué ingratitud, antes la muerte. Salvador mío queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. 1000 y 1000 veces, como San Juan Evangelista al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido, como veis queréis que la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arrancadla. Os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concédeme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca, y dé con abundancia el fruto de la vida. Oh Espíritu Santo, dame mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural crecido y vigoroso, hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu Espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas, y el ardor de tu eterna caridad. Danos, Padre, Señor, en tus misterios para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces, y en pos de ti podremos caminar. Reina Cristo en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guíame, luz amable, entre tanta tiniebla espesa, llévame tú. Estoy lejos de casa, es noche prieta y densa, llévame tú. Guarda mis pasos, no pido ver confines ni horizontes, solo un paso más me basta. Yo antes no era así, jamás pensé en que tú me llevaras, decidía, escogía, agitado, pero ahora llévame tú. Yo amaba el lustre fascinante de la vida y aún temiendo sedujo mi alma el amor propio. No guardes cuenta del pasado. Si me has librado ahora con tu amor, es que tu luz me seguirá guiando entre páramos barrizos, cárcavas y breñales, hasta que la noche huya y con el alba estalle la sonrisa de los ángeles, la que perdí, la que anhelo desde siempre. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección de la consagración a Jesús por medio de María. El día de hoy específicamente la lección número 32. El tema que hoy vamos a tratar dentro de este bloque final del conocimiento de Dios es específicamente el Dios desconocido. Y el tema parecería llamativo, parecería algo que uno probablemente no ha escuchado con frecuencia anteriormente, porque esto de Dios desconocido, ¿a qué se refiere? Dentro de los últimos años ha existido esta referencia o esta temática direccionada específicamente a dos aspectos. El primero, al desconocimiento del Espíritu Santo como Dios, como parte de la Santísima Trinidad, y sobre su actuar en medio de nuestras vidas y de hecho desde los inicios de la creación, porque usualmente se identifica al Espíritu Santo como aquella palomita que en este caso descendió en el bautismo del Señor, pero que no se conoce muy bien cómo actúa o se identifica muy bien cómo es o quién es, e inclusive muchas de las veces tampoco se lo toma de cierta manera como una figura preponderante al nivel de ser Dios, a la categoría de Dios. Quizás muchas veces más familiar nos suena la imagen de Jesús cuando nosotros hablamos de Dios. Y por otra parte también Dios desconocido, dentro de los últimos años específicamente, también es una temática que se ha ido direccionando a la figura de Dios Padre. ¿Por qué desconocido? No en el sentido de decir que nosotros no sabemos nada de esa persona divina, ¿no? Persona divina, Dios Padre, sino por el contrario, en el sentido de que desconocemos realmente quién es. Es desconocido porque realmente no sabemos a ciencia cierta quién es el Padre, sino únicamente tenemos referencias, ¿no?, que usualmente sitúan a Dios Padre como ese Dios castigador, vengativo, por poco y sangriento del Antiguo Testamento, que ordenaba ciertas cosas y que de cierta manera pues tenía una figura de un padre enojón, ¿no?, que dicho sea de paso, algunas veces dentro de una equivocada forma de interpretación de la palabra del Señor, se ha manifestado que el Dios del Antiguo Testamento era uno, ese Dios hasta cierto punto sanguinario, y el Dios del Nuevo Testamento que nos presenta nuestro Señor Jesucristo, pues es otro, cambió, nada más lejos de la realidad. Entonces, en la lección de hoy vamos a centrarnos en estas dos personas divinas, el Espíritu Santo y Dios Padre. Por un lado, es importante manifestar que la forma en la que nosotros recibimos el Espíritu Santo es mediante el bautismo. El bautismo es uno de los 7 sacramentos que de hecho tiene la particularidad de ser al que la Iglesia identifica como el que contiene la gracia santificante. Es decir, borra en nosotros el pecado original y obviamente pues trata de inmiscuirnos en la sumersión de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para, por medio de su muerte, también nosotros salir resucitados. Entonces, este sacramento, que es el bautismo, que es una inmersión específicamente, pues pretende que nosotros tengamos la marca del Espíritu Santo.
De hecho, en la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia, el bautismo y la confirmación, los dos sacramentos, eran uno solo. Se daban dentro de un mismo momento los dos sacramentos. A día de hoy se ha distanciado un poco las edades al respecto de ello, porque la confirmación de cierta forma reaviva o reanima las promesas bautismales que nosotros recibimos cuando fuimos bautizados en un inicio, cuando fuimos bautizados de niños. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos presente en cuenta esto? Porque una persona que no es bautizada, de cierta forma tiene una limitación al respecto del reconocimiento y de la abundancia de las gracias celestiales que pueden recaer sobre ella. Porque recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo ya estaba en sus momentos finales de su vida terrena, e inclusive cuando ya estaba próximo a ascender a los cielos, les dice a los apóstoles y a los discípulos: id y predicad el Evangelio y decid a todos que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Recuerdo que alguna vez, inclusive un sacerdote explicándonos un poco este tema, pues nos comentaba que el hecho del bautismo hace que a día de hoy haya menos endemoniados a comparación de lo que existía en el Antiguo Testamento. Tenemos múltiples referencias bíblicas en el que nuestro Señor Jesucristo, mientras predicaba, mientras hacía curaciones, también hacía expulsión de demonios. Se encontraba con una serie de endemoniados, específicamente por la razón de que no existía el sacramento del bautismo sobre cada uno de ellos. Distinción de un antes y un después a la predicación de nuestro Señor Jesucristo y la entrega de los 7 sacramentos, específicamente en este caso el bautismo. Entonces, si bien nosotros antes del bautismo tenemos la categoría de ser creación de Dios y una paternidad como creación, como criatura, cuando nosotros recibimos el bautismo tomamos la propia presencia de nuestro Señor Jesucristo al ser reconocidos como hijos. Hemos comentado anteriormente que dentro de las cartas de San Pablo se especifica con mucho más detalle que nosotros vamos a formar parte, si por gracia de Dios nosotros llegamos al cielo, a ser aquellos elegidos que formen parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro Señor está en el cielo, como lo dice la palabra, preparando moradas para nosotros, y dentro de estas moradas pues se entiende que nosotros estamos habitando precisamente en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Formamos parte de la Santísima Trinidad en nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, dirá San Pablo. Entonces, dentro de esta concepción es importante que nosotros tengamos presente que esa gracia de formar parte del cuerpo de Cristo precisamente viene por el bautismo, en el que nosotros pasamos a ser uno místicamente con nuestro Señor Jesucristo. Así que el sacramento del bautismo es un sacramento muy importante y que se lo dice dentro del Catecismo de la Iglesia Católica como un sacramento de iniciación cristiana. Aparte de ello, nosotros dentro del bautismo recibimos esta impronta, este sello del Espíritu Santo, pues precisamente cuando recibimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se reaviva, como lo hemos dicho, en el sacramento de la confirmación. ¿Y por qué es importante que nosotros toquemos estos dos sacramentos al momento de hablar del Espíritu Santo? Porque cuando nosotros recibimos este sacramento, de hecho, aunque sea en una pequeña semillita, nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo y obviamente también los frutos, que los detalla San Pablo. Entonces, se deja en nosotros, a modo de raíz, el hecho de que nosotros tenemos en proyección, en potencia, el hecho de poder convertirnos en cristianos a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y el actuar del Espíritu Santo precisamente comienza desde ese momento en nuestras vidas. Nosotros nos dejamos de cualquier límite o reserva que tengamos y por la intervención de nuestros padres, que usualmente cuando se bautiza a día de hoy a los niños, pues es precisamente cuando son pequeños, pues inicia justamente la vida cristiana por medio del Espíritu Santo que derrama en este caso sus dones cuando nosotros estamos pequeños y comienza el actuar del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. ¿Por qué se le decía que es un Dios desconocido? Porque, como lo comentábamos en esta breve introducción, muchas de las veces nosotros tenemos mucha más cercanía quizás con nuestro Señor Jesucristo y también con el Padre. Pero como lo comentábamos en lecciones pasadas, los tres son un solo Dios.
a ejemplo del trébol que citamos precisamente para explicar el respecto de la Trinidad. Entonces, si las cosas son así, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que ellos actúan en unidad, que ellos actúan permanentemente de forma conjunta. Es por eso que inclusive dentro de la Santa Eucaristía recordarán que la plegaria, de hecho, las plegarias que se dirigen dentro de la Santa Eucaristía de la misa son precisamente en el Hijo por medio del Espíritu Santo hacia el Padre. Ese es el orden en el que la Santa Eucaristía se realiza. No es únicamente Jesucristo quien está presente en el Santísimo Sacramento y pare de contar, porque como lo comentábamos anteriormente, Jesús es una ofrenda. Entonces es una ofrenda que se entrega por medio del Espíritu Santo al Padre. Los tres interactúan constantemente. Entonces todo actuar dentro de la providencia divina tiene esta impronta, que los tres están permanentemente ligados entre ellos y están interactuando entre ellos. Entonces, dentro de esta situación es muy importante que nosotros identifiquemos que, de cierta forma, la representación de la palomita es una forma de identificar al Espíritu Santo, pero no es que en el cielo el Espíritu Santo es una paloma, sino que realmente es una forma de identificarlo. De hecho, hay imágenes que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres imágenes de Jesús, de la misma edad. No a Dios Padre como más viejito y canosito, y al Hijo más jovencito, y al Espíritu Santo en forma de paloma. Son tres personas idénticas que forman parte de la Santísima Trinidad. Y esta forma de representación también es un poco interesante, y ya tocaremos el tema de Dios Padre, porque resulta que ninguno de ellos es más viejo que el otro. Los tres son el mismo Dios y tienen la misma edad, son seres eternos. Entonces, para ellos que no aplique el tiempo, no podemos decir pues, que el uno tiene más arrugas que el otro, porque esa es la forma terrenal en la que nosotros podemos identificar nuestras propias vidas, pero no las vidas de Dios, no la vida de Dios, que son tres personas. Entonces, para ir concluyendo con esta idea, el Espíritu Santo, si bien se representa dentro de los evangelios como esta forma de paloma, es una forma de representarlo, pero no es que él sea una palomita, por una parte. Y por otra parte, también hablábamos del hecho de que es un Dios desconocido porque quizás nosotros dentro de nuestra vida de oración no tomamos en cuenta la participación del Espíritu Santo en nuestra vida. Obviamente cuando nosotros nos referimos a Dios, de forma implícita estamos haciendo que interactúen los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es muy importante que por medio del Espíritu Santo nosotros también tengamos presente que los dones que Él en este caso reparte a todos los creyentes están ahí para nuestro servicio, están ahí en nuestra semillita cuando nosotros fuimos bautizados, pero es nuestra labor, de cierta forma, teniendo presente permanentemente el Espíritu Santo, que aquellos dones sigan creciendo. Recuerdo que en alguna ocasión, específicamente a mí me comentaban sobre este tema del Espíritu Santo, el hecho de que cuando nosotros atravesamos dificultades, tenemos la gran herramienta de decirle al Espíritu Santo, pues, mira, necesito un poco más de temor de Dios para dejar este pecado. Necesito un poco más de sabiduría porque no sé cómo resolver esta situación. Necesito un poco más de ciencia para poder conocer un poco más al respecto de esta situación que de cierta manera me sobrepasa. Entonces, nosotros, cada uno de los dones del Espíritu Santo, debemos conocerlos y debemos pedirlos constantemente para que nosotros podamos acrecentarnos en gracia de Dios. Es prácticamente como el hecho de que nosotros, con estas semillitas que nos fueron entregadas en el bautismo, simplemente les echemos agüita, que es la oración que nosotros tenemos, para que ellas afloren en nosotros y podamos crecer en gracia y en sabiduría, como también lo dice la palabra. Entonces, para finalizar la idea del Espíritu Santo, hemos comentado la forma en la que San Agustín identifica precisamente a las tres personas divinas. El Padre, que es el amante, el Hijo, que es el amado, y el Espíritu Santo, que es el amor. Y un teólogo que se llama Rollo Marín, dentro de un libro precisamente denominado El Espíritu Santo, el gran desconocido, comienza a identificar por medio de un ejemplo el hecho de que es coherente la afirmación de que este amor entre el Padre y el Hijo es una persona, no es simplemente un nexo, una relación, sino que es una persona independiente. Entonces él comienza a identificar, ¿no?, de manera terrena, cuando yo en este caso amo a alguien,
resulta que mi amor es una cosa, el amor que me tiene es otra cosa, pero nuestro amor, que tiene características, particularidades, es algo que de cierta forma llega a ser como independiente, ¿no? Independiente inclusive de mí. Es tanto así que cuando por circunstancias de la vida esta persona a la que yo amaba se va o fallece, yo paso por un proceso de luto. Puede que la otra persona se haya ido a otro país, a otra ciudad, yo no la vea, pero ese amor está presente ahí. Es algo que tiene tanta vida que solo las dos personas que se relacionan conocen la forma de ese amor, las características, las particularidades de ese amor. Entonces cuando yo voy a un momento, a un lugar en el que solíamos ir con esta persona, digo, pues aquí era donde compramos el helado que le gustaba tanto, o en este cine fue la primera vez que vimos una película, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces resulta que este amor tiene características particulares que no únicamente se componen de mí, sino también de la otra persona, de decisiones que ya han sido tomadas de manera conjunta, de detalles que ya han sido formados de manera conjunta, y ojo, no hablo solo de una relación en pareja, sino con hijos, padres, etcétera, ¿no? Entonces, este amor tiene tantas particularidades que inclusive cuando la otra persona fallece o se va, yo tengo que pasar por un momento de luto como para poder superar el hecho de la ausencia de ese amor, de este amor que se quebró, ¿no? que se murió o que está en proceso de recomponerse. Entonces, este teólogo precisamente afirma que en la naturaleza divina sucede algo similar, pero con la gran característica que como ellos se aman, esta tercera persona de la Santísima Trinidad es una persona independiente, tiene sus propias características y es una persona independiente. Entonces, dentro de la Sagrada Escritura podemos encontrar, por ejemplo, Génesis 1:2, el hecho de que se manifiesta de que el Espíritu revoloteaba sobre las aguas, es decir, el Espíritu Santo no es que aparece recién después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ya existía, ya se relataba su presencia y su actuar desde el Antiguo Testamento, como por ejemplo también en el libro de Números, capítulo 11:29, el hecho de que se afirma que los profetas precisamente profetizaban, valga la redundancia, porque Dios, Yahvé, les daba su espíritu. O por ejemplo, en capítulos como el que vamos a leer a continuación, que es Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3, que nos dice lo siguiente: por eso os hago saber que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es Señor, si no lo hace movido por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dentro de estos versículos bíblicos, San Pablo manifiesta que para reconocer a Jesús, nosotros ya hemos sido movidos por el Espíritu Santo. Es por eso que precisamente en el versículo final dice, y nadie puede decir Jesús es Señor si no lo hace movido por el Espíritu Santo. E inclusive, reflexionando un poco más al respecto de este versículo, recuerdo que alguna vez en una homilía, pues precisamente un sacerdote nos decía que el Espíritu Santo siempre se anticipa a lo que nosotros debemos hacer dentro de esta vida espiritual. Cuando nosotros decimos, bueno, hoy quiero orar, ya ha sido el Espíritu Santo el que de cierta forma trató de buscar las formas para estimularlos a que nosotros oremos. Cuando nosotros decimos, yo quisiera realizar el Santo Rosario, ya ha sido el Espíritu Santo el que antes ya se había movido para que nosotros tengamos este estímulo. Pero de la misma manera también sucede que nosotros podemos sentir estas intenciones y decirles no. Y es precisamente rechazar también a las intenciones que el Espíritu Santo está sembrando dentro de nuestros corazones. De la misma manera que nosotros decíamos que no es que nosotros amamos primero a Dios, sino que Dios nos amó primero, también el Espíritu Santo toma de manera anticipada un actuar para que nosotros precisamente vayamos alimentándonos espiritualmente de aquello que necesitamos. Porque como lo comentábamos al inicio de esta consagración a Jesús por medio de María, nosotros también debemos saber alimentarnos de aquellas cosas que nos hacen crecer espiritualmente. Porque así como una persona moriría de hambre y se convertiría en una persona súper flaca, con músculos muy atrofiados, si es que no comienza a comer de una manera adecuada, de la misma manera en el ámbito espiritual, si nosotros no le decimos que sí al Espíritu Santo cuando siempre se anticipa a tratar de movernos para hacer este crecimiento espiritual dentro de nosotros,
pues simplemente vamos a, de cierta forma, mantenernos muy enfermos a nivel espiritual. De la misma manera, vamos a leer el capítulo número 8 de Romanos, versículos del 14 al 17, que nos dicen lo siguiente: en efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos, para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estos versículos bíblicos específicamente los tomamos por el hecho de que se relaciona claramente el hecho de que, bueno, a Dios se le refiere como a la persona del Padre, a la persona divina del Padre. También se manifiesta el Espíritu Santo, que es precisamente el que nos hace clamar a nosotros Abba, que quiere decir Padre, y también de hecho toma en consideración a nuestro Señor Jesucristo cuando se manifiesta que nosotros somos hijos y herederos de Dios, y por ende coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, resulta que el Espíritu Santo se mueve en nosotros para que nosotros podamos decir Abba, Padre. Pero decimos Padre precisamente porque formamos parte del Hijo, y nosotros somos parte del Hijo precisamente porque estamos motivados por medio del Espíritu Santo, que siendo parte del Hijo nos hace decir Padre. Es decir, las tres personas divinas siempre se encuentran relacionadas entre sí al momento en que nosotros nos referimos a Dios. Y este pasaje bíblico, de hecho, es muy interesante porque nuevamente fundamenta el hecho de que el Espíritu Santo está constantemente buscando en nosotros el hecho de clamar a Dios, el hecho de orar, el hecho de que nosotros nos movamos. Es por eso que es muy importante que nosotros ya no tengamos al Espíritu Santo como un Dios desconocido, sino que nosotros también lo tomemos en parte en cuenta para nuestras oraciones. De hecho, como lo comentábamos anteriormente, inclusive en el hecho de que cuando nosotros enfrentamos dificultades, pedirle los dones al Espíritu Santo, decirle Dios, porque es Dios, el Espíritu Santo es Dios, decirle: Señor, Espíritu Santo, necesito el don de ciencia, de sabiduría, el de temor de Dios, el de consejo. Alguien me está pidiendo ayuda, necesito decirle algo. Entonces, nosotros debemos tener presente que es muy importante que nosotros tomamos en cuenta también la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas. De hecho, específicamente recuerdo que alguna vez cuando se hablaba al respecto de Hechos de los Apóstoles, del libro de los Hechos de los Apóstoles, usualmente se decía que se atribuye este libro a San Lucas, y que lo que San Lucas pretendía relatar precisamente con el libro del Espíritu Santo es el hecho de que él actúa por medio de diferentes instrumentos, y que de hecho se podría decir que Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo en plena acción. Y ojo, que el Espíritu Santo continúa actuando hasta nuestros días. Hasta nuestros días continúa actuando, y de hecho, como les comentábamos, pues precisamente se encarga de estas mociones o movimientos para que nosotros podamos dedicar más tiempo, para que dedicamos más devoción, para que dediquemos más con este don de piedad, pues atención a nuestro Señor, ¿no? A dedicar este tiempo de oraciones. Y tocando el segundo tema específicamente que hemos comentado dentro de esta lección, que es reconocer a Dios Padre, pues precisamente la comunidad de Abba Pater lleva este nombre, Abba. Y para nosotros ha sido muy concordante la idea de que en estos últimos años ha sido preciso predicar al respecto de la paternidad de Dios, porque mucho se ha hablado en desmedro de esta identidad que también es divina y que también nos ama. De hecho, aquí hay que hacer una aclaración muy grande, y es el hecho de que en el Antiguo Testamento quien actuaba era Dios, obviamente las tres personas divinas, y cuando daban a entender ciertos pasajes bíblicos, ¿no? Porque si ustedes verifican algunos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento, en diferentes libros en los que, por ejemplo, se dice: y Dios ordenó que en este caso se extermine al pueblo rival, o en este caso que se corte la cabeza de no sé quién, o cosas por el estilo, pues estas referencias bíblicas hay que tomarlas con cierta precisión, porque el Antiguo Testamento hay que saberlo leer con el Nuevo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento debe entenderse con la llegada del Mesías, con nuestro Señor Jesucristo.
y viceversa. El Nuevo Testamento también se comprende mejor si nosotros entendemos todas las promesas y todas las alianzas y todo lo que existía detrás de la figura del Mesías. Entonces, un obispo de la iglesia que se llama Robert Barron comentaba específicamente que cuando nosotros tenemos acercamiento a estos pasajes bíblicos complejos en los que parecería como que tenemos un Dios sanguinario que está ordenando matanzas y cosas por el estilo, pues es importante que nosotros sepamos identificar el hecho de que existen formas de interpretación dentro de la Sagrada Escritura. No todo se lee de manera literal. Y este es un gran error que inclusive cometen muchos de nuestros hermanos separados, que consideran que todo debe ser determinado de cierta forma en una interpretación literal. Pero vemos que en este caso nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor y ustedes las ovejas. Pero no eran ovejas a quienes se predicaba, eran personas. Y él obviamente pues no era un pastor, él era carpintero, entonces es una referencia, ¿no? O por ejemplo cuando él dice: yo soy la puerta y todo el que entre por mí entrará al cielo. Entonces él no hacía referencia a que él realmente era una puerta, era un símbolo, era una forma de referencia. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos, cuando nos acerquemos a estos pasajes bíblicos complejos, el hecho de que existen formas de interpretación, métodos de interpretación. El Catecismo de la Iglesia Católica particularmente identifica los métodos literal y el método espiritual, y dentro del espiritual 3 métodos diferentes en los que nosotros podemos identificar que, por ejemplo, el moral, el anagógico, un método más que se llama alegórico, que son muy importantes que nosotros sepamos identificar, porque eso nos ayudaría a comprender mejor la Sagrada Escritura. Y particularmente el hecho de que nosotros también, para identificar todo lo que quiere enseñarnos la Sagrada Escritura, también debemos situarnos en el contexto de aquella época, porque no es lo mismo que nosotros querramos comprender las cosas que se escribieron, sucesos que se escribieron hace miles de años, con una mente del 2024. Pero para ello, si ustedes tienen más interés sobre esta situación, porque el tiempo nos queda un poco corto dentro de esta lección, les recomendaría que ustedes revisen un video de Robert Barron al respecto de la violencia en la Biblia, o también la violencia en la Biblia según un teólogo que a día de hoy es muy bueno y es famoso en redes sociales, que es un sacerdote dominico que se llama Fray Nelson Medina. Ambos tienen videos. El de Fray Nelson dura más o menos unos 45 minutos, el de Robert Barron más o menos unos 16 minutos, y dan explicación al respecto de lo que sucede con estos pasajes bíblicos complejos. Pero en resumen, lo que se puede manifestar no es que Dios cambió. Dios era violento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es otro. Porque Jesucristo, que realmente era Dios, nos explicó que en el cielo está un Dios que nos ama, que es un Padre, tan Padre que inclusive ustedes revisarán dentro de la parábola del hijo pródigo, que es un padre que nos espera, que desde lo lejos está mirándonos para ver en qué momento nosotros estamos acercándonos y corre para abrazarnos. No es un padre malo. Entonces, en resumen, y como decía, pues a manera conclusiva del tema de la Sagrada Escritura y cómo interpretarla, les recomendaría estos 2 videos. Y de forma conclusiva, pues el tema de fondo es que nosotros sepamos identificar que no todo se lee de manera literal. Inclusive Robert Barron decía que cuando Dios, por ejemplo, dice hay que asesinar al pueblo rival, se refería a que el pueblo de Israel era el pueblo elegido, el que hace el bien, el que tiene el bien, y el pueblo enemigo, pues precisamente los pueblos que querían dominarlos, eran el pecado y el mal. Entonces, cuando Dios quería que se eliminen a los pueblos enemigos, se estaba hablando específicamente de eliminar al pecado, de eliminar el pecado de nuestra vida. Entonces es muy importante que nosotros también sepamos identificar esto, que Dios no era un Dios en el Antiguo Testamento y cambió y es un Dios amoroso en el Nuevo Testamento. Dicho eso, nosotros como comunidad Abba Pater también proclamamos usualmente el hecho de que Dios es Padre y por Padre amoroso, que ama al mundo. De hecho, hay una visión específicamente de una monja que, bueno, obviamente no es una revelación que todavía ha sido aprobada por la Iglesia, pero que nosotros usualmente la tomamos como referencia porque especifica un poco mejor esta situación, y es el hecho de que se le presenta Dios Padre a esta monja, y ella pues precisamente le dice: no, yo pensaba que tú eras más viejito, o sea, te me pareces mucho a Jesús. Y él le dice: mi hijo y yo tenemos la misma edad, porque son seres eternos, son personas divinas. Y le comienza a dar una serie de revelaciones
y específicamente pues le dice, ¿no? Yo quiero que tú divulgues estas revelaciones, que trates de divulgar estas revelaciones para que el mundo conozca que yo no soy un Dios malo, un padre malo, un padre que es extremadamente correctivo, que de cierta forma se goza con el hecho de que el ser humano sufra. Entonces, dicho sea de paso, otra de las formas de identificar a este Padre de la manera correcta es el hecho de poner atención a las palabras de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo mismo dice que de lo que está llena la boca, de lo que está lleno el corazón habla la boca. Y nuestro Señor Jesucristo no pasaba sino predicando exclusivamente al respecto del amor del Padre. Y veamos inclusive la oración del Padre Nuestro y la forma en la que Él trata en este caso a Dios. Dicho sea de paso, en la época de nuestro Señor era complejo, muy complejo, que alguien se atreviera a decirle a Dios Padre. Extremadamente complejo, porque la paternidad que se entendía en ese entonces de Dios pues era otra paternidad, una paternidad totalmente diferente, casi que ni siquiera se concebía de una manera adecuada el hecho de paternidad. Se entendía que Dios era Dios y era un Dios que no tenía una relación tan cercana con su creación al punto de decirle Padre. Entonces se comprendió inclusive en el tiempo de nuestro Señor como una blasfemia el hecho de que Él llame Padre a Dios. Pero a día de hoy es un poco más común que nosotros podamos identificar a Dios Padre de una manera mucho más amistosa y amigable, ¿no? Entonces, para finalizar con esta lección, es muy importante que nosotros también sepamos identificar que Dios nos ama. Ahondando específicamente con la parábola del hijo pródigo, yo particularmente tuve conocimiento al respecto dentro de mi familia de una historia que era un poco triste, ¿no? Porque resulta que a un familiar lejano pues se le había escapado una hija, ¿no? en estas locuras que a veces los adolescentes cometen, ¿no? Entonces la hermana de este familiar mío pues usualmente decía que él todas las tardes, noches, se posaba en la ventana esperando el día en el que ella regrese. Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, y ella no regresaba, y ella no regresaba. Y bueno, llegó un momento en el que pudieron reconciliarse y las cosas pudieron mejorar, ¿no? Pero, ¿por qué yo quisiera contar esta historia que inclusive es hasta dentro de cierto rango familiar? Porque cuando a mí me contaban esta historia, lo primero que a mí se me asemejaba era precisamente la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo será Dios tan atento, Dios Padre tan atento de nosotros y de nuestra conversión y de que regresemos y que dejemos el pecado a un lado? Que en la parábola se narra que el Padre salió a verle y abrazarle. Y se dice inclusive que en esta parábola hay que poner atención en el hecho de que para que él se dé cuenta de que su hijo estaba regresando y salga para abrazarlo, era porque él estaba viendo cada día, esperando a que él regrese. Y ese Padre es precisamente Dios en su primera persona de la Santísima Trinidad, que durante mucho tiempo esperó a que nosotros regresemos o sigue esperando que nosotros regresemos. Un Padre tan pendiente y tan amoroso que no ha perdido un día en esperar a que su hijo pródigo regrese a casa y poder decirle todo lo que le ama, abrazarle, revestirle de los manjares más plenos, de la ropa más lúcida y decirle que precisamente pues lo ama, que todo lo que ha hecho pues quede en el pasado con el arrepentimiento que muestra precisamente este hijo y que de ahí para adelante pues es otra vida. Qué misericordia la de Dios, que inclusive nos entregó a su hijo único. Ni siquiera, como dice San Pablo, ni siquiera se reservó a él por amor a nosotros. Así que es importante que sacamos de nuestra mente esta visión de que Dios Padre es un Dios malo, un Dios malvado, porque tanto el Padre cuanto el Hijo como el Espíritu Santo nos aman a rebosar, anhelan que nosotros formemos parte de la Santísima Trinidad en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y como práctica de esta lección, queridos hermanos, la Iglesia, madre y maestra como es,
dedica en el tiempo de Pentecostés específicamente lo que se llama la secuencia de Pentecostés, que es una oración muy bonita y que yo se los recomendaría rezarla en los momentos complejos, en los que la vida a veces nos ahoga. Y les vamos a precisamente dejar cuál es la oración de la secuencia de Pentecostés para que ustedes la tengan como una oración de cabecera. Y con ello pues estamos a una lección de finalizar esta consagración a Jesús por María, y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.